Gracias por continuar con nosotros. Junto a Cristian Castillo estamos conduciendo las entrevistas hoy por la noche. Como lo decíamos, vamos a hablar con el licenciado Ángel Pineda, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público. Licenciado Pineda, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado Rayo, ¿cómo está? Un saludo también al licenciado Castillo, buenas noches, igual a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Entramos directamente al tema que habíamos anunciado, pues un par de días que ha habido algunas controversias por algunas interpretaciones que han hecho algunos analistas, algunos medios, sobre que se está quitando, se le está sustrayendo a la FESI temas importantes, casos sustantivos. Explíquenos cuáles han sido las lógicas para que la señora fiscal general haya decidido trasladar a fiscalías especializadas ciertos casos, ciertos temas. Muchas gracias, el licenciado Rayo. Pues sí, le agradezco ahí el espacio que nos dan. Tal como usted lo ha planteado, es importante poder aclarar. Si quiere, podemos comenzar por lo que se ha suscitado el día de hoy, que está relacionado con el caso denominado en medios de comunicación como la Línea 2. En este sentido, este es un caso que surge inicialmente en una cooperación interinstitucional entre la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público. En ese sentido, la señora fiscal general en su momento le asigna el caso a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, porque así lo permite el acuerdo de creación de esta fiscalía. En ese sentido, ustedes pudieron ver en aquel momento, más o menos el mes de agosto, que se generaron diversas acciones, allanamientos y se ejecutaron diversos actos sobre los cuales en uno de ellos, al momento de aperturar algunas circunstancias que tenían que ver con una empresa en particular que estaba siendo allanada en ese momento, se encontraron 78 kilogramos de efedrina. De esa cuenta, para el efecto, el fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, encargado de la FESI, a través de un oficio de fecha 17 de agosto de este año, le pone de conocimiento este aspecto a la señora fiscal general y le indica que somete a su consideración si debe de seguirlo conociendo él o si por el contrario debe de trasladarlo a la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad. En este sentido, la señora fiscal hace un análisis jurídico, se apoya de los asesores de despacho y sobre esa base, en base a lo que determina también el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, trasladan esta línea de investigación hacia la Oficina de Atención Permanente, que es la oficina que conformidad con la ley hace el análisis respectivo y determina hacia dónde se puede asignar este tipo de situaciones, y en consecuencia, por competencia dada por la ley y por especialidad de la materia, lo trasladan a la Fiscalía Especial contra los delitos de narcoactividad, una fiscalía de sección con fortalecimiento total por parte de esta gestión de la doctora María Consuelo Porras, una fiscalía que goza con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y además una fiscalía que ustedes pueden observar en el transcurso de los meses que nos anteceden, de portadora de muchos avances, digamos, y de resultados específicos, allanamientos, incautaciones, dinamitación de pistas de aterrizaje clandestinas, con el apoyo, digamos, también del Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, es una decisión no de un traslado de un caso para quitárselo de una fiscalía y trasladarlo a otro, sino que hay un hecho que seguirá en conocimiento de la FESI, que es el caso Línea 2, y hay otro hecho derivado de esta primera investigación que arroja una nueva investigación y que por la materia se traslada a la Fiscalía Especializada para el efecto. Licenciado Pineda, buenas noches. Para aclararle a la audiencia, hay gran cantidad de estas asignaciones a fiscalías especializadas, o cuáles son los casos en los cuales se empieza a trabajar en conjunto en varias fiscalías, incluyendo la FESI, temas que en un primer momento estaban solamente asignadas a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sí, efectivamente, esto sucede en un sinnúmero de circunstancias, ¿verdad, licenciado Castillo? De hecho, toda denuncia que recibe el Ministerio Público la recibe en primera instancia la Oficina de Atención Permanente, quien decide esa asignación en base a lo que la misma ley establece. Es decir, estos procedimientos están plenamente establecidos en la ley. Pero además yo quisiera también dejar en consideración un aspecto muy fundamental. La Constitución Política de la República de Guatemala le asigna el ejercicio de la acción penal pública a la fiscal general y jefe del Ministerio Público, no a nadie más, es a la fiscal general, es ella la que ejerce esa acción penal pública, y con base en lo que también establece la ley orgánica del Ministerio Público, es ella la que puede determinar
la forma en la que va a ejercer es la persecución penal y determina las unidades dentro del Ministerio Público en las que se puede apoyar para ejercer esa persecución penal. Entonces, pongamos de caso que no fue así este caso, pero que ella hubiera decidido poder ubicar a otra fiscalía para generar este aspecto, eso está enmarcado en la ley. Ahora bien, no es lo que sucedió con el caso del día de hoy. El día de hoy fue el propio fiscal Sandoval el que le requiere a ella si existe la posibilidad de conocerlo él o que lo trasladen por la especialidad a otra fiscalía, que en este caso creo que no da mucho a explicar que si es un tema de efedrina, lo debe ver la Fiscalía de Narcotráfico, ¿verdad? Licenciado Pineda, habiendo aclarado que fue a partir de la puesta en conocimiento del fiscal Sandoval a la fiscal general, sí, él continuaba viendo ese tema específico de la efedrina o lo ubicaba en una fiscalía especializada. Hay otro tema que también en los últimos días ha causado bastante controversia y mucho se debe, pues yo diría, a prejuicios o a situaciones que, bueno, escapan del ámbito estricto del Ministerio Público. Y me refiero al caso de el ICS. En el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a partir de una denuncia que plantea el presidente de la Junta Directiva, que estuvo mucho tiempo, o sea, se presentó mucho tiempo sin mayor ruido, sin mayor conocimiento, pero que a partir de hace unas semanas, cuando se reitera, el tema vuelve a la palestra. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Cuál es el proceso de decisión que tuvo la señora fiscal general? Muchas gracias, licenciado Rayo. Sí, le comento. Mire, este es un caso que está bajo reserva. Lo que se conoce en medios de comunicación es lo que una de las partes, que en este caso es el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, estimó adecuado informar a medios de comunicación, digamos, ¿verdad? Ese es un tema que él tomó la decisión en este sentido. Desde la perspectiva del Ministerio Público, estando bajo reserva el caso, dado que el juez competente ha dado esa instrucción en torno a este tema, no podemos informar al respecto de esta situación. Sin embargo, sí me puedo manifestar en torno a lo que ha hecho público una de las partes. En este caso, él expresa que no está de acuerdo con, y él lo denomina así, voy a utilizar ahorita lo que él explica en medios de comunicación, que se traslade el caso de la FESI a una fiscalía de delitos transnacionales. En este sentido, digamos, las líneas de investigación en torno a las diversas denuncias que giran por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social giran en torno a 87 denuncias previas a esta que presentó el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué quiero decir con esto? Que la complejidad de la investigación es más amplia, más compleja y más grande que únicamente el punto específico en particular que el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hizo público en medios de comunicación. En este momento, de hecho, hay información dentro del expediente que me autorizaron a mí a poder informar de que estas investigaciones son tan amplias que hay que generar, digamos, la investigación en torno a este tema y sobre esa base esperar el momento oportuno para que se pueda tomar. En el caso específico de la denuncia del presidente, además está bajo reserva, ¿verdad? Entonces hay que comprender esto. La dinámica, digamos, de la ley penal, de hecho el Ministerio Público recibe denuncias de la población, hace el análisis correspondiente, si estima necesario, lo presenta ante un juez y el juez es el que decide si se inicia un proceso penal. Esa es la lógica básica, digamos. El Código Procesal Penal establece en su artículo 314 que la publicidad de estos actos, ya cuando se inicia el proceso penal, se puede dar únicamente en la fase de juicio o debate. Antes de eso, solo las partes tienen acceso a esta información. Ahora bien, en sede fiscal, como es el caso en el que estamos platicando en este momento, la ley orgánica del Ministerio Público también es clara en este sentido. El artículo 58 establece que sí se puede informar a los medios de comunicación en torno a este tema, pero con base en lo que establece o los principios que recaba el artículo 7 de la ley orgánica. Y estos son básicamente el principio de inocencia, el principio de derecho a la intimidad, la dignidad de las personas, y agrega un tema adicional por la función del Ministerio Público, siempre y cuando no se pongan en riesgo las investigaciones de los casos. Entonces, yo quisiera que puedan comprender que en la complejidad de 87 denuncias en torno a este tema, es importante tener la sapiencia y la debida tranquilidad de que la investigación debe generar su curso. Eventualmente esa investigación arrojará
un sustento válido para poder presentar un caso ante un juez y que éste decida si se puede ligar a proceso o no. Ahorita es muy prematuro, es demasiado prematuro. La denuncia la acaban de presentar en torno a estos hechos recientemente, tal como lo explicó, que son lo que menciona, digamos, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en medios de comunicación, muy reciente, ¿verdad? Ahora, licenciado Pineda, la duda surge a partir precisamente de por qué trasladarlo a una fiscalía de delitos transnacionales. Conscientes estamos de que es tema de confianza también. Lo que la FESI fue para la fiscal Telma Aldana, pareciera que la Fiscalía de Asuntos Transnacionales es para la licenciada Consuelo Porras. ¿Hay ahí un tema de confianzas o cuál es la razón por la cual una denuncia de esta naturaleza se traslada a una fiscalía que pareciera estar especializada en delitos regionales e internacionales? Fíjese que no es un tema de confianza. Sería muy penoso que el Ministerio Público le dijera que un caso se asigna por confianza. El caso se asigna por competencias, digamos, y la Oficina de Atención Permanente lo establece de esa manera. Sin embargo, en el caso en particular de lo que expresa el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, hay circunstancias propias dentro del caso que ameritan entender que en este momento no existe objetividad e imparcialidad en el desarrollo de las acciones. En el momento oportuno, según avancen las investigaciones, ustedes podrán ver a qué me estoy refiriendo. Por de pronto ya se ha hecho de conocimiento del órgano disciplinario administrativo este tipo de circunstancias y es este órgano el que determinará si eso sucedió o no sucedió así. Por de pronto, como este también es un proceso que conlleva un aspecto fundamental de tiempo, es importante también que las víctimas del delito no sufran por esta circunstancia. Y aquí hay que entender dos temas muy importantes, digamos, ¿verdad? Lo que expresa medios de comunicación el presidente del instituto es un tema que tiene que ver con relaciones entre autoridades. Están relacionando, digamos, al organismo ejecutivo, están relacionando al Ministerio Público, están relacionando al instituto. Pero aquí no hay que dejar de lado de que este interés particular, digamos, no puede prevalecer nunca sobre el interés general de todas las denuncias que tienen que ver con el instituto y que tienen que ver con el interés general de la población en torno incluso a actos de corrupción que se están dando en este sentido y que están previamente conocidas también en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces, en el caso particular, cuando se estima que la objetividad se puede haber perdido, que es requisito fundamental, totalmente claro de un investigador, que se sea imparcial y se sea objetivo, lo interesante es poderlo trasladar a una fiscalía que pueda generar estos aspectos mientras se dilucida el otro aspecto. ¿Por qué no se mantiene en la FESI? Esa es la razón. Esa es la razón por la cual se traslada a una fiscalía que además he escuchado yo en algunos medios de comunicación que se la hace ver como de menor rango, y no es así. Es una fiscalía que es de sección igualmente que la FESI. Eso quiere decir que son fiscalías especializadas. Es una fiscalía que además dentro de una de sus agencias goza con una reacción inmediata que atiende estos casos, pero que además es una fiscalía que se crea con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y sigue contando con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, al igual que la FESI. No es una falta de confianza porque la señora fiscal general también ha fortalecido a la FESI. Ha llenado ya todas las vacantes que dejó la gestión anterior para la FESI. Había un sinnúmero de vacantes que no se habían llenado y ahora ya están llenas, con excepción del fiscal adjunto, que es un tema propio de personas que aplican, ¿verdad? Entenderán ustedes que las pruebas de confiabilidad en torno a este caso son extremas y en ese sentido debe de ser la persona idónea. Y además también se ha configurado un nuevo esquema de una unidad de apoyo técnico con 60 personas adicionales con las cuales no contaba la FESI antes para que genere sus acciones. En ese sentido, no podemos hablar que no hay confianza por parte de la señora fiscal en torno a esta fiscalía porque se le ha fortalecido. Lo que sucede es que es un tema propio de un caso en particular, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de otros casos y que en consecuencia lo que implica es garantizar la objetividad e imparcialidad respecto de la persona que denuncia. Licenciado Pineda, aprovechando, ya usted lo introdujo, pero muchas veces pues la memoria es corta, ¿nos pudiera recordar y ampliar sobre los ámbitos de competencia de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y su relevancia? Porque recuerdo el día que se anunció públicamente el inicio del trabajo, el acompañamiento de cooperantes internacionales que hubo, incluso se vio claramente cómo agencias federales de los Estados Unidos están trabajando de la mano con esa fiscalía. Tal vez nos amplíe un poco para entender de qué estamos hablando en esa Fiscalía contra Delitos Transnacionales. Claro. Muchas gracias, Lick Rayo. Efectivamente, mire, la Fiscalía de Delitos Transnacionales
tiene su origen en la Convención de Palermo, que es la convención que trata la delincuencia organizada transnacional. Es una fiscalía que atenderá todo el tema de delitos que estén relacionados con aspectos desde el origen del delito, su utilización, digamos, de Guatemala como paso o trasiego y su entrega en otros países, digamos, ¿verdad? Es decir, crimen organizado internacional que ejercite todo tipo de delitos. La gama de delitos que se aplican en este sentido es amplia y se tiene presencia. Ustedes pudieron ver que recientemente, hace un día, acabamos de firmar un convenio de ampliación con la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el sentido de que antes el convenio implicaba solo atención del Ministerio Público en el aeropuerto La Aurora. Esta ampliación de convenio implica una ampliación para que haya presencia ahora, con apoyo del Ministerio Público, de Fiscalía del Ministerio Público, en todos los aeropuertos y todos los aeródromos de la República. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda actividad delictiva que se desarrolle en estas sedes será atendida por el Ministerio Público, cualquier tipo de delito. Igualmente tenemos el tema relacionado con narcotráfico, igualmente tenemos el tema relacionado con pandillas, igualmente tenemos el tema de tráfico ilícito de migrantes, igualmente tenemos todo lo que esté relacionado con crimen organizado transnacional, ¿verdad? Por eso es que es importante entender de que el rango de esta fiscalía no es de militarla, sino por el contrario, de un alto rango. Licenciado Pineda, la fiscal general cuando nos dio pues, la entrevista que se dio en este espacio de las 8:45 refería al trabajo coordinado entre diferentes fiscalías. Eso también, estas acciones que estamos viendo en estos momentos podrían entenderse en ese contexto de un trabajo pues, complementario entre diversas fiscalías. Sí, efectivamente, el Castillo, así es. De hecho, se ha generado un apoyo también con el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer la Dirección de Análisis Criminal y ya tienen una unidad de atención del fenómeno criminal que está colaborando en el apoyo para las fiscalías. Por supuesto, esto está en construcción, es un tema que no se tenía antes en el Ministerio Público, que se inicia en esta gestión y que seguirá avanzando. De hecho, él o la fiscal que sustituya a la señora Consuelo Porras deberá continuar con este aspecto, ¿verdad? Porque es importantísimo dotar de estas circunstancias a los fiscales como una herramienta para el ejercicio de su labor. Y aquí es importante también hacer una mención de que en este sentido el Ministerio Público ha sido reconocido a nivel internacional por esa lucha contra el crimen organizado internacional. De hecho, en el grupo asesor de fiscales generales del Triángulo Norte, los propios fiscales han propuesto a la señora fiscal María Consuelo Porras Argueta como presidenta de ese grupo asesor en relación a la atención de todo el crimen organizado en la región del Triángulo Norte. Licenciado Pineda, previo a hacer una pregunta de fondo solo para que me quede claro, ¿esta Fiscalía contra Delitos Transnacionales también se ocupa de temas como, por ejemplo, contrabando, falsificación de medicamentos y alteración de patentes? Mire, hay fiscalías especializadas en este sentido, igualmente como fiscalía de sección. Sin embargo, si dentro de las líneas de acción de investigación y dentro del tema que pueda implicar una investigación por parte de esta fiscalía se encuentran delitos de este tipo, también puede atenderlos. Ya, y la pregunta de fondo era, en estos procesos, cuando se reciben las denuncias y sobre todo de alto impacto o alto relevancia o que involucra a actores relevantes, ya sea públicos o privados, ordinariamente, ¿cómo es el procedimiento? Para que quede claro que no es que a dedo se asignan las cosas, sino que en ley, en manuales, está establecido cómo se asignan las fiscalías para casos específicos. Gracias, Licrayo. Sí, efectivamente, tal como usted lo está mencionando, es la ley orgánica del Ministerio Público la que regula este aspecto. Ahí la ley orgánica en su artículo 25 establece que existe una oficina de atención permanente. Esta oficina recibe la denuncia, la analiza, la distribuye a una fiscalía según los hechos que se le presentan en esa denuncia. Y la distribuye tampoco de manera arbitraria, digamos, ¿verdad? Sino que lo hace conforme a una distribución de competencias que está dada en la propia ley orgánica igualmente. Ya hay 17, 18 fiscalías dadas por la ley y además la señora fiscal general ha creado 7 fiscalías de sección en esta gestión, en su gestión, adicionales que coadyuvan en esa atención especializada del delito. Entonces, según esas competencias, es como asigna la Oficina de Atención Permanente las denuncias a las fiscalías correspondientes. Y ya son los fiscales los que eventualmente determinan si la forma en la que van a trabajar la denuncia. Hay casos y momentos en los que efectivamente un fiscal dice, mire, fíjese que yo considero que a pesar de que el análisis de la Oficina de Atención Permanente es en este sentido,
puede trasladarse a otra fiscalía o podemos trabajar en conjunto con otra fiscalía. Es decir, es ilimitada la forma en la que se puede dar estas circunstancias, derivado de que esto depende de los hechos plasmados en la denuncia, ¿verdad? Y de lo que la investigación arroja, porque nunca podemos demeritar una denuncia presentada por ningún ciudadano, porque es la investigación y la presentación de los hechos las que deben de hacer que el Ministerio Público genere sus acciones, ¿verdad? Licenciado Pineda, es importante recordarle a la audiencia también que el Ministerio Público y algunas fiscalías en particular han ganado credibilidad a partir de su trabajo y han tenido una serie de apoyos y simpatías por parte de la población. No obstante, hay otras fiscalías menos conocidas, pero que igualmente tienen resultados importantes y que apoyan la investigación criminal, desmantelando estructuras criminales, pero también pues llevando ante la justicia los actos criminales que se perpetran en el país. Sí, efectivamente, Eli Castillo, las fiscalías distritales atienden todo tipo de delitos. En la expansión territorial que ha generado la señora fiscal, actualmente ya presente en 183 municipios, pues ya estas agencias fiscales municipales atienden delitos menos graves y las fiscalías distritales delitos graves, pero delitos de trascendencia también importante para esas localidades, ¿verdad? Aquí debemos de recordar que ninguna víctima es menos importante, digamos, ¿verdad?, porque no esté siendo atendida por una fiscalía. De hecho, el Ministerio Público es mucho más amplio que una sola fiscalía. Son 23 fiscalías distritales, 183 agencias municipales, un sinnúmero también de fiscalías de sección, y en consecuencia no podemos decir que no se atienda de esa manera o se deba atender solo desde una perspectiva, ¿verdad? En ese sentido, igualmente, digamos, hay fiscalías como la Fiscalía Metropolitana que atienden casos importantísimos en la región aquí central. Tenemos fiscalía también como la de delito contra extorsiones, por ejemplo. Ustedes visualizan allanamientos constantemente, todas las semanas están ellos actuando en ese sentido, y entonces hay una posibilidad de que la población entienda que hay un trabajo de parte del Ministerio Público. Y esto no lo digo yo como Ministerio Público, lo dice mediciones hechas por entes externos, digamos, terceros especializados en la materia, que han hecho mediciones durante los últimos 10 años del sector justicia, y que en los 2 años de gestión de la señora fiscal han podido explicar que, en primer lugar, es la entidad del sector justicia con mayor eficiencia, y segundo, que además de eso está reduciendo ya en estos 2 años la mora, porque si se recuerda usted, mencionamos cuando ustedes recientemente pudieron tener una entrevista cuando la señora fiscal general había asumido el cargo, que existían 1.240.000 casos en mora, digamos, en el Ministerio Público. Por de pronto ya se está generando esta disminución, y en consecuencia todas las fiscalías del Ministerio Público hay que reconocer el trabajo a estos y a estas fiscales que arduamente, incluso en momentos de pandemia, siguen viendo ustedes que ejercitan su labor, ¿verdad? Licenciado Pineda, voy a aprovechar los últimos 45 segundos de esta entrevista para respuestas muy concretas. Si las tiene, si no, pues lo haremos en otra oportunidad. La ejecución del préstamo que les aprobó el Congreso para la ampliación de la infraestructura y equipamiento del Ministerio Público, ¿cómo va? Y segundo, si en el proyecto de presupuesto 2021 ustedes están satisfechos con las asignaciones que les han puesto para ejecutar el año próximo. Gracias, licenciado Rayo. Le comento, sí, efectivamente, como usted sabe, pues fue aprobado por el Congreso de la República y ya se trasladó el trámite al Ministerio de Finanzas, se ha cumplido con ese trámite. Todo préstamo tiene un cumplimiento de condiciones previas en las cuales estamos en este momento. El convenio subsidiario ya ha sido enviado por el Ministerio de Finanzas, firmado por el señor ministro, está en firma del despacho de la señora fiscal, y estamos por desarrollar un taller de arranque en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer el nuevo esquema, digamos, de ejecución de este préstamo, ¿verdad? Porque este es un préstamo que se solicitó hace 10 años y que en consecuencia hay algunas circunstancias que han variado en el Ministerio Público y que ya las circunstancias fueron atendidas. Nos quedan 30 segundos, licenciado. 30 segundos. En el caso del presupuesto, yo creo que ninguna entidad del Estado le podrá decir que siempre está de acuerdo con lo que se le asigna. Estamos a la espera de que pueda tomarse en cuenta el requerimiento hecho originalmente por el Ministerio Público y de esa manera poder seguir expandiendo y llegar a toda la población. Bien, licenciado Ángel Pineda, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias, igualmente a ustedes. Buenas noches. Bueno, Cristian, terminamos 2 entrevistas muy interesantes. Con mucha información. Mucha información. Y sobre todo elementos que permiten tomar buenas decisiones. Pues así esperamos. Les deseamos una buena noche y un buen descanso.